Ha llegado el fin de All for One. Bakugo logra vencer a uno de los mayores villanos de la historia e incluso termina con la pose de All Might. Este capítulo no solo está lleno de acción, sino de historia y emoción. Y aunque muchos no lo notaron, lo que ocurrió aquí marca un antes y un después en el legado de los héroes. Analicemos el capítulo 163 de Boku no Hero, o el cuarto capítulo de la última temporada, ya que hay mucho que tenemos que ver. Todo comienza con un vistazo al pasado. Este capítulo empieza mostrándonos los orígenes de All for One y de su hermano Yoichi, dos niños nacidos en la miseria bajo un puente, en un momento en que los dones apenas comenzaban a existir. Desde su nacimiento, All for One mostró su verdadera naturaleza. No necesitó una historia trágica para volverse malvado, como es el caso de la mayoría de los villanos. Él simplemente lo era. Desde que nació era alguien malvado. Incluso robó el don de su madre al nacer. Desde el vientre de su madre absorbió todo, causando de que su hermano naciera débil y sin dones, mientras él nacía mucho más grande y fuerte. Su madre, una mujer pobre y alcohólica, los dio a luz bajo un puente completamente sola y sin esperanza. Tras el nacimiento de sus dos hijos, esta falleció, dando inicio a dos destinos opuestos, el de un monstruo que nació consumiendo todo y el de un hermano que apenas podía sobrevivir. Hay que mencionar de que Yoichi era alguien débil completamente, pues nació flaco, no podía ni siquiera caminar según iba creciendo, y ya luego con el tiempo fue mejorando su forma. Mientras crecían, pudimos ver cómo All for One solo quería poder, mientras que Yoichi era alguien bueno al que le gustaban los cómics. El nivel de maldad de All for One era tanto que incluso asesinó al primer bebé con dones, al menos el primer bebé conocido, aquel brillante que pudimos ver desde el primer capítulo de Boku no Hero. Ese personaje fue asesinado por All for One. Sus motivos básicamente eran robar su poder y un poco de envidia. Desde aquí ya podíamos ir viendo que la actitud de All for One no era la correcta. Años después se nos revela que el nombre de Yoichi fue otorgado por el propio All for One, pues recordemos que su madre no vivió para darles nombres. A su vez, el nombre de All for One, al igual que One for All, vienen de los cómics Captain Hero que leía Yoichi cuando era niño, pues es una frase básicamente conocida que significa todos para uno y uno para todos. Este nombre de All for One le gustó, identificándose con él y quedándoselo por el resto de su vida, pues al tener tantos dones entendía que le iba bien este nombre. Pero su mayor error fue intentar controlar a su hermano. All for One es el causante de que exista el One for All, pues este se le otorga a Yoichi, pues recordemos de que Yoichi nació sin ningún poder. Cuando Yoichi decidió rebelarse y entregar su don al primer portador del One for All, inició lo que podría ser uno de los mayores poderes de la historia. Desde entonces, All for One juró destruir todo lo que naciera con ese poder, causando de que el All for One acabara con todos los que recibían el don de su hermano, pues este fue pasado de generación en generación. Y ahora, siglos después, su destino lo alcanza. All for One tiene un punto débil que le afecta, y es que se regenera constantemente, causando de que cada vez se vuelva más joven. Desde su pelea contra los héroes, pasando por All Might y finalmente llegando hasta Bakugo, es un niño joven. En el campo de batalla se encuentra rejuvenecido, ya no resiste la frustración de no alcanzar su objetivo, no sabe si ir donde Shigaraki o donde All Might, no sabe si debe de acabar con el héroe que siempre le hizo frente toda su vida, o si cumplir su objetivo de ir donde Shigaraki, que ya lo había rechazado al querer darle los dones. Además, se encuentra agobiado por el parecido de Bakugo con Kudo. Era tanta la frustración que decidió lanzar su ataque final para alcanzar a Shigaraki y a su vez acabar con Bakugo. Su intención básicamente era borrarlo absolutamente todo. Sin embargo, Bakugo no retrocede. A pesar de estar herido, demuestra por qué es un prodigio. Analiza cada movimiento, usa la lluvia, el terreno, su don y todo lo convierte en una ventaja. En un instante decisivo, canaliza todo su poder y lanza un último ataque que envía al All for One directo al suelo. La explosión era tan grande que incluso el mismo All Might queda impresionado. Bakugo había dado todo en este ataque final, causando de que el tirano que dominó generaciones cayera. Con un ataque de este nivel ya en este punto pareciera que All for One falleció, pero la verdad es que no. Se había rebobinado tanto que se había convertido en un bebé. Y ya aquí pensaríamos que un bebé no tiene conciencia, pero la realidad es que era All for One. Alguien que nació malo desde su inicio, seguía siendo malo hasta el final. Mismo siendo un bebé, All for One no se rendía. Su objetivo en este punto era llegar donde Shigaraki para pasarle sus dones. No importaba si tenía que gatear para llegar allá, lo iba a hacer.
Pero la verdad es que ¿qué ganaría All for One en este punto pasándole sus poderes a Shigaraki? Pues la intención de él, aparte de entregarle los dones, era volver a tomar el control de ese cuerpo y esa mente. De esa forma también podría quedarse con el One for All y volver a seguir con sus planes de siempre. Sin embargo, Bakugo estaba ahí. Aunque era un Bakugo agotado, no iba a dejar que nada de eso sucediera. Bakugo, a punto de caer, se interpone en el camino del bebé. Lo que lo mantenía en pie era su voluntad, pues sabía que frente a él estaba el All for One. No era alguien cualquiera o un simple bebé, era el villano más peligroso de la historia convertido en un niño. Es así como vemos una escena completamente inesperada, donde All for One bebé ataca a Bakugo, mostrándonos una escena que representaría su muerte. Para el espectador este momento es algo impactante, porque no es posible de que Bakugo venía de la muerte a salvar a todo el mundo, salvando a All Might y acabando con el All for One, y iba a morir nuevamente en esta parte. La realidad es que no. Bakugo detiene el ataque con sus dientes, acabando con ese último intento de All for One y diciéndole es hora de tu siesta, causando de que All for One continúe rebobinándose, convirtiéndose así en un feto y finalmente desapareciendo. Este capítulo comenzó con All for One siendo un feto, mostrándonos sus inicios desde la barriga de su madre, y así mismo termina su historia. En el campo de batalla solo queda Bakugo exhausto y apenas en pie, intentando levantar el puño como su ídolo mayor, All Might, pero no lo logra, cayendo así al piso, pero mismo así realiza la misma pose en el suelo, brindándole ánimos a Midoriya desde su mente y finalmente completando este gesto. El gesto de All Might, un gesto simple, pero que está cargado de significado, pues el símbolo de la esperanza sigue vivo. Podríamos decir que All for One finaliza aquí, pero la verdad es que su cuerpo físico sí, porque una parte de él recordemos que aún se mantiene con Shigaraki, así que veremos qué nos depara en los siguientes capítulos, pero la verdad es que se marca un antes y un después, porque el simple hecho de que este personaje no tenga cuerpo ya representa un gran avance. Un regreso triunfal para Bakugo, quien no estaba en su 100%, pero que desde que volvió lo dio absolutamente todo para acabar con este villano. Déjame en los comentarios qué opinas, como siempre nos vemos en la próxima y te me cuidas. Let's go.